Buenas noches, mi nombre es Nilson Montenegro Roballo de la Universidad Cundinamarca. El tema es organizaciones al cambio y organizaciones que se anclan. Las empresas que escogí es Nintendo versus Sega. Nintendo es una empresa de entretenimiento dedicada a la investigación y desarrollo, producción y distribución de software y hardware de videojuegos y juegos de cartas con sede en Kioto, Japón. Sega Games Company Limitada es una empresa japonesa desarrolladora de software y hardware en el campo del entretenimiento de videojuegos. Es una de las marcas más conocidas y respetadas del mundo y ha tenido una larga historia de éxitos tanto en el mercado de arcades como en las consolas. Línea de tiempo: Nintendo versus Sega. El artesano Fusujiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Kopai en 1889 con el objetivo de producir y comercializar naipes y máquinas tragamonedas. En 1940 surge Star Game y se dedica a fabricar jukebox y máquinas tragamonedas. Pero en 1960 esta empresa se fusiona con Rushing Enterprise Limitada, fundada en 1953 en Japón, empresa dedicada a importar los mismos productos que hacía Star Games. Pero hasta 1965 se cambia el nombre a Sega. En este mismo año, Nintendo concretó un acuerdo con Walt Disney para incorporar sus personajes animados en las cartas. La empresa vendió más de 1.5 millones de cartas. En 1967, Sega lanza el primer producto, Rifleman, un juego mecánico que simulaba tiroteos en el lejano oeste, y a partir de ahí hasta 1979 hizo un total de 149 juegos diferentes. Nintendo en 1970 lanzó un producto decisivo en la historia de la compañía debido a que puso a la venta el primer juguete electrónico en Japón, la pistola optoeléctrica Nintendo Burn Grunge. Hasta 1970 se habían vendido más de 1.2 millones de unidades. En 1975, Yamauchi llegó a un acuerdo con Mr. Electronics para desarrollar otros productos similares entre 1975 y 1978, como el primer microprocesador por el sistema de videojuegos, las consolas TV Game 15 y el System Game 6 de la serie Color TV nacieron. En 1979, Sega entra al mercado de consolas. En 1980 lanza su primer consola, la SG-1000 y el CS-3000, dos sistemas nacidos con el ideal de competir por el mercado doméstico, pero pasaron sin pena ni gloria. En 1988 también se publicó la primera edición de la revista Nintendo Power, que tuvo un tiraje anual de 1.5 millones de ejemplares en los Estados Unidos. A mediados del año siguiente, Nintendo realizó la primera exposición Nintendo Place World. En 1888, Sega decidió apostar por la innovación y lanzó la primera consola de 16 bits del mercado, Sega Mega Drive, que volvió a ser un desastre en Japón, aplastado por la PC Guinness y la Net Corporation. En Oriente, su salto a Estados Unidos y Europa decidió abocado al fracaso. Acá Nintendo en 1990 lanza la consola SNES. El primer lote de 300.000 consolas se agotó en cuestión de horas, así abarcó el mercado estadounidense. En 1994 lanza la consola Sega Storm de 32 bits. Por primera vez se dio recompensado en Japón con unas ventas espectaculares durante su lanzamiento, pero desgraciadamente en el resto del mundo la acogida fue algo más fría. Incluso en Europa, desde Sega siempre había vendido muchísimo y al menos de lo esperado fue superada en ventas por la PlayStation de Sony y el Nintendo 64. En 1998, tras las tristes historias de la Sturm Saga, se encontraba en una grave crisis financiera, pero aún tuvo tiempo de fabricar una última consola antes de abandonar este mercado. Sega dio luz a la Dreamcast. Mientras tanto, en el mismo año, Nintendo salió al mercado con el portátil Game Boy Color, que tenía una capacidad similar a la NES, lo cual se tradujo a ciertas adaptaciones de dicha consola para
esta como Super Mario, y además de permitir retrocompatibilidad y portabilidad con los juegos de Game Boy. Desde entonces se ha vendido más de 118.6 millones de consolas de Game Boy y Game Boy Color en todo el mundo. Nintendo se innovó a portátiles. En 1998, Nintendo dio a conocer un acuerdo con IBM y Music para desarrollar el proceso GECO de 128 bits, así como la unidad lectora de DVD. Mientras que Saga en el 2001, la compañía estaba en pérdidas millonarias y decidió apostar por lo único que le generaba ingresos, el desarrollo de videojuegos. La fama que había ganado Sony con su PlayStation hizo imposible remontar a tiempo a la compañía y anunciando oficialmente que renunciaría a seguir fabricando consolas. Nintendo en el 2001 se vio marcado por la introducción de dos nuevas consolas al repertorio de Nintendo. Por un lado, el portátil Game Boy Advance se adaptó del estilo característico de sus procesadoras. Se vendieron 500.000 unidades, lo que lo convirtió en la consola con más rápidas ventas en los Estados Unidos y alrededor del mundo. En el 2005, pese a que ahora desarrolla juegos con bastante éxito, Sega pasó de tener la mitad de mercado mundial en las consolas domésticas a dejar de fabricar dispositivos. Eso influyó mucho en las pérdidas de la compañía. Mientras tanto que Nintendo comenzó a innovar y impactó en el 2015 con la consola Wii y 3DS y actualmente se posiciona una de las mejores consolas del mundo. Sega, como se dedicó a hacer videojuegos, parecía que habían encontrado su sitio, pero las grandísimas pérdidas que arrastraban los llevaban a retirarse también del mercado de los videojuegos para consolas, y desde febrero del 2015 se dedican solamente a sacar títulos para PC y smartphone. Un enfoque proactivo. Podemos observar que Nintendo realizó un cambio muy importante entre la línea del tiempo. Se adaptó, mejoró continuamente, mentalidad diferente, cumplimiento de las necesidades a los usuarios, diversidad, creatividad, innovación y asociaciones y adquisiciones que realizó. Puedo verificar que Nintendo tuvo una variedad de productos, tuvo innovación de consolas, se anticipó al mercado, no copió ideas y evolucionó la tecnología en cada periodo y tuvo una mentalidad de cambiar el mundo. La principal fuente de resistencia al cambio de la organización Sega fue dejar de hacer el producto original por solo una mala decisión y dedicarse a otro objetivo como lo eran los videojuegos, porque era la única entrada de dinero. No tuvieron visión ni un plan de contingencia para seguir produciendo consolas. Dejaron que sus competidores como el PlayStation, Nintendo y el Xbox ganaran el mercado mundial, y eso prácticamente lo sacó del camino.